Así inicia ese noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es noticia: la ONU, el gobierno chino insta al presidente de Estados Unidos a que pruebe que no alimenta una nueva guerra fría. La víspera, en el marco de la Asamblea Anual del organismo, Joe Biden dijo textualmente que su gobierno no busca conflictos ni una guerra fría. Habla de un mundo paralelo en un estrado global. Vamos a analizarlo. En noticia: Chile, primeras consecuencias de la masiva filtración de correos del Estado Mayor Conjunto de la Nación. Denuncia el general a cargo Guillermo Paiva. Son más de 400.000 documentos de inteligencia que poco a poco se van conociendo. Uno de los capítulos se centra en las voces del movimiento social. Les contamos y analizamos su impacto. En noticia Ecuador, este jueves se realizó una capilla ardiente en Quito para despedir a la abogada María Belén Bernal. Su madre exige que la investigación sobre su desaparición y posterior asesinato en la Escuela Superior de Policía en Quito participen universidades y organismos internacionales. Vamos a verlo. La noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia: la ONU, el gobierno de China insta a Estados Unidos a probar que no hay una guerra fría en curso, en respuesta a las afirmaciones del presidente Joe Biden en la Asamblea General del organismo hemisférico. Puede hacerlo con hechos, dice Pekín, respetando relaciones y el principio de una sola China. En una rueda de prensa este jueves, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, instó a Estados Unidos a poner en práctica la declaración de su líder, Joe Biden, sobre querer evitar confrontación. Pekín declara que esto debe demostrarse con hechos, manejando con prudencia los asuntos relacionados con Taiwán y, en general, las relaciones bilaterales. El asunto de Taiwán ha sido el tema central y más sensible en las relaciones entre China y Estados Unidos. La parte estadounidense debe acatar el principio de una sola China y los 3 comunicados conjuntos China-Estados Unidos. Implementar con seriedad la declaración del líder estadounidense de que no apoyan la independencia de Taiwán y dejar de hacerlo un problema. Los comentarios del portavoz chino responden a la declaración del presidente estadounidense ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la víspera, donde dijo que no busca una guerra fría. Permítanme ser directo sobre la competencia entre Estados Unidos y China. A medida que manejemos las tendencias geopolíticas cambiantes, Estados Unidos se comportará como un líder razonable. No buscamos conflicto, no buscamos una guerra fría. No le pedimos a ninguna nación que elija entre los Estados Unidos o cualquier otro socio. Biden además aseguró que su país respeta el principio de una sola China. Sin embargo, las relaciones se tensaron cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, viajó a Taiwán en agosto. Se refirió a la isla como un aliado estratégico y aseguró que apoyan su democracia. Tanto la apoyan que son el proveedor de armas de grupos separatistas. Washington mantiene además sanciones financieras y contra funcionarios chinos, una estrategia que lleva años reforzando. En paralelo, Estados Unidos continúa presionando un conflicto en Europa a través del gobierno ucraniano, con el objetivo de desestabilizar al gigante euroasiático, Rusia. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Juan Carlos Barrón, investigador en estudios estratégicos, secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte en la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos acompaña desde Ciudad de México vía telefónica. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Dice el presidente Joe Biden ante la llamada comunidad internacional en la Asamblea Anual de Naciones Unidas: no buscamos un conflicto, no buscamos una guerra fría, no le pedimos a ninguna nación que elija entre Estados Unidos o cualquier otro socio. ¿A quién le estaría diciendo eso el presidente de Estados Unidos?
Pues la verdad es que es un enigma porque evidentemente Estados Unidos lleva un buen rato imponiéndole a sus aliados que su asociación con Estados Unidos no implica precisamente aislar a Rusia, aislar a China, aislar a Irán, las llamadas guerras comerciales, todos estos bloqueos que están haciendo contra Rusia y contra China están precisamente obligando a los aliados a ir en contra de sus propios intereses, como ha pasado ahora con sus socios europeos y particularmente con Alemania, que al ser obligadas por su supuesto aliado Estados Unidos a adoptar las políticas que le están imponiendo, pues están afectándose y afectando a su población en el corto y mediano plazo. Una guerra fría en curso de otra manera, con nuevos actores si se quiere, pero al fin y al cabo con las mismas estrategias, profesor. Ya no está la Unión Soviética, están Rusia y China, dos bloques que directamente padecen todas las llamadas sanciones, que son estas acciones netamente ilegales porque no existen en el marco del derecho internacional que promueve Estados Unidos por todo el mundo. Sí, pues tal parece que Estados Unidos no puede contra su propia historia y entonces necesita crear el enemigo externo, y en esta ocasión pues se desaprovecha una oportunidad de cooperación internacional que hubo hasta hace algunos años y que ahora pues en su búsqueda de hacer este bloqueo económico contra China, de la búsqueda de el cambio de régimen en Rusia, pues está conduciendo a un ambiente de confrontación. Por lo tanto, pues es muy entendible la crítica que se le hace de que pues, el presidente Biden se llena de palabras, sin embargo sus acciones no corresponden a lo que dice. En todo caso, en materia, digamos, del análisis de su discurso, alguien que conoce muy bien qué es lo que necesitaba que el presidente de Estados Unidos dijera en este estrado internacional y que evidentemente él debió haber aprobado, tenía un interés. ¿Será que hay alguna probabilidad de querer bajar tensiones con China? Pues no lo creo. Yo creo que más bien al contrario. Yo creo que están buscando mantener un discurso superficial, pero las acciones, como esto que se mencionaba hace unos minutos de Nancy Pelosi y de la venta de armas y lo que ha pasado también en Ucrania, pues deja claro que la posición del presidente del Partido Demócrata es poco confiable. Él mismo ha cambiado de opinión, ha cambiado en su discurso de cuando era senador, ahora como presidente. Y ya siendo presidente, pues bueno, evidentemente tiene una agenda de corto plazo relacionada con su política interna, y eso pues está llevando a estar, pues digamos, poniéndose en situaciones muy difíciles de defender en la arena internacional. Pero si el discurso fuese para enviar un mensaje a nivel interno de tranquilidad, porque los estadounidenses no quieren saber nada de guerras por fuera de su país, la verdad es que tampoco tendría mucho efecto, porque si revisamos, por ejemplo, hoy medios locales, no le pusieron mucha atención al discurso en esa parte, por lo menos al presidente Biden. Sí, no, yo creo que más bien se trata de que están intentando arrancar algunos votantes marginales de Donald Trump, que son profundamente antichinos en su discurso. Entonces eso pues podría atraer a ese sector de esos votantes. Posiblemente, dado que se espera una elección muy cerrada, una elección intermedia muy cerrada, pues sea una estrategia para buscar, aunque sea esos pequeños votantes marginales. De cara entonces a las elecciones de medio término el próximo noviembre, ya dentro de muy poco, ¿cree usted que ya los demócratas están haciendo cálculos de lo que generalmente se prevé en Estados Unidos, que en elecciones de segundo término gana quien no está en la Casa Blanca? Es decir, en esta oportunidad en la arena quedaría en las dos cámaras a manos de los republicanos. Bueno, la persecución política que está viviéndose actualmente en Estados Unidos muestra que los demócratas están buscando crear
las condiciones para que los republicanos y particularmente quienes apoyan a Donald Trump no puedan ganar tantas posiciones como en el pasado. Entonces yo creo que este incremento de la hostilidad del Partido Demócrata encabezado por Biden se expresa tanto a escala interna como a escala externa. Y vemos persecución política al interior de Estados Unidos, así como vemos una presión contra sus socios europeos y una presión en el caso de los países del Pacífico. Y presión también hacia América Latina, profesor. Vemos cómo llegan algunos voceros del presidente Biden diciéndole a los países donde se visita, por ejemplo, la jefe del Comando Sur de Estados Unidos, que ha estado recientemente en varios países de nuestra América Latina, diciendo con quiénes esos países deben aliarse por la seguridad nacional de Estados Unidos. Así es, lo cual precisamente apoya lo que decía hace un ratito, Tatiana, de que precisamente Estados Unidos lo que está haciendo es exigirle a sus socios que sean incondicionales y que no tengan ningún tipo de conexión como ellos lo construyen, con sus rivales. Entonces, al construir esta enemistad discursiva, esta enemistad en lo comercial, en lo militar, en lo geopolítico, pues lo que está haciendo Biden es exactamente lo contrario de lo que dice en su discurso y por lo tanto pues se torna poco confiable lo que dice. Si miramos hacia atrás y recordamos los principales hechos o los hechos que más tensión generaron en el marco de la Guerra Fría, solamente faltaría una crisis de los misiles entonces. Pero lo que uno se pregunta necesariamente es por qué repetir una historia que para Estados Unidos ha fracasado en un mundo en crisis en donde también Estados Unidos está en crisis económica. Sí, yo creo que es porque ellos piensan que en su hoja de ruta, el problema primero es que en su hoja de ruta pues ellos piensan que están llevándola bien, tanto en su búsqueda de cambio de régimen en Rusia como en su búsqueda de cambio de régimen en Irán. Y entonces pues ellos se autoconvencen escuchando sus propios medios de desinformación masiva. Entonces la paradoja pues es que ellos emiten esas desinformaciones y luego ellos mismos pues se lo creen. Es realmente sorprendente. Muchísimas gracias, profesor. Buenas noches. Con mucho gusto, Tatiana. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, primeras consecuencias de una masiva filtración de correos del Estado Mayor Conjunto de la Nación. Renuncia el general a cargo Guillermo Paiva. Son más de 400.000 documentos de inteligencia que poco a poco se van conociendo. Uno de los capítulos se centra en las voces del movimiento social. Les contamos y lo analizamos. Al volver, estamos en Es Noticia. En septiembre, octubre y noviembre aumentamos a 20.000 pesos la asignación familiar por cada hijo y o hija de los trabajadores registrados de menores ingresos, llegando a más de 1 millón de familias argentinas. ANSES, en cada etapa de tu vida. El mundo sintoniza Telesur. Soy Mateo Grille, desde Uruguay. Porque Telesur siempre da más. Y es momento de decirte que vamos por más. Así que llama a tu cable operador y pídele ya la señal de Telesur en HD. Toma nota, ahora nos puedes sintonizar a través de los satélites IS-34 si estás en América y Europa o IS-14 si resides en Latinoamérica y el Caribe. Son 4 letras nada más, pero que hacen más fuerte nuestra huella a nivel mundial. Esto es posible porque Telesur siempre da más. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de
en clave política. Solo por Telesur. Reportajes Telesur presenta. Entender la historia de Guerrero, la historia social y política sobre todo, es hablar de la historia de las masacres, la historia de los asesinatos de luchadores sociales y la historia de las desapariciones forzadas. Despiertas y no entiendes lo que está sucediendo en realidad. Los padres se están indignando y pues la sociedad igual. Ayotzinapa, historia de un crimen de Estado. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Sábado, solo por Telesur. ¿Qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos. Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes. Solo por Telesur. Somos la manifestación de las civilizaciones milenarias. Somos ritos y costumbres. Somos la voz de los pueblos que se niegan a desaparecer. Somos lenguas y patrimonios. Somos indígenas. Somos afros. Somos blancos. Somos arte. Somos tradiciones. Somos culturas. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur. Cada año miles de personas abandonan su tierra para alcanzar nuevos horizontes. Una realidad de pueblos que luchan por su libertad. Conoce las diversas causas de quienes viven entre fronteras. Jueves. Solo por Telesur. Las mejores jugadas y todo el acontecer deportivo suramericano y del mundo. Desde nuestra América Deportiva. Sábados y domingos. Solo por Telesur. Cada semana se coloca un argumento sobre la mesa y la opinión se la forma usted. Texto y contexto. Domingos. Solo por Telesur.
En noticia Chile, un hackeo masivo al Estado Mayor Conjunto pone en alerta al gobierno por la filtración de cientos de miles de correos electrónicos de inteligencia militar. Les presentamos detalles a continuación. Más de 400.000 mensajes de correos de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile fueron extraídos por un grupo de hackers que hizo pública en Internet la operación cibernética. Fueron 350 gigabytes de información de diferentes tipos de comunicaciones, minutas, informes reservados y documentos de inteligencia militar que databan entre febrero de 2019 y mayo de 2022. Ante estos hechos, el general chileno, Guillermo Paiva, renunció a la jefatura del Estado Mayor. La ministra de Defensa, Maya Fernández, regresó de Nueva York, sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y se reunió con autoridades de seguridad del Estado. El gobierno ordenó investigar el caso y poner los antecedentes a disposición de la justicia militar. El diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, señaló que se debe investigar a los responsables de los sistemas de seguridad que fueron vulnerados. A través de un comunicado, el ataque se lo atribuyó la organización Guacamaya, que llamó a la operación Fuerzas Represivas y aseguran que la ejecutaron en defensa del medio ambiente y las comunidades nativas. Además, también se atribuyen ejecutar una serie de ciberataques, logrando filtrar datos de los sistemas militares y policiales de México, Perú, Salvador, Chile y Colombia. Más información a esta hora desde Santiago de Chile con nuestra corresponsal Paola Dragni. Hola Paola, muy buenas noches. Preguntarte más, vemos que poco a poco los medios de comunicación, los medios locales van contando en la medida que ingresan. Ahora esto es público, está abierto a quien desee ingresar para conocer más y así poco a poco le van contando a sus audiencias y además reacciones por parte del gobierno. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana, un gusto saludarte. Así es, la verdad es que es un escándalo que ha ido lentamente tomando cuerpo, porque este hackeo se conoce públicamente el lunes 19 de septiembre, que aquí en Chile era feriado y se celebraba justamente el Día Nacional de las Fuerzas Armadas. De hecho, está la parada militar, ese día que es el gran desfile. Y cuando está ocurriendo este gran desfile por la celebración del Ejército, de las Fuerzas Armadas en Chile, ¿verdad?, se conoce este hackeo. Rápidamente quienes tuvimos acceso a esta información comenzamos a darnos cuenta de la inmensidad de esto, pero si te das cuenta ya estamos prácticamente a viernes y recién ahora se ha podido procesar un poco la tremenda cantidad de información que es. Nosotros mismos hemos podido estar revisando este material y lo cierto es que son más de 400.000 documentos de todo tipo, porque el Estado conjunto, como bien explicaban, reúne a todas las fuerzas militares de Chile, Armada, Fuerza Aérea, Ejército, pero además hay intercambios de correos electrónicos con las fuerzas policiales, como por ejemplo la Policía de Investigaciones. Y solamente ahí nosotros pudimos chequear ayer cerca de 350 informes de inteligencia que son una recopilación principalmente de las actividades de los movimientos sociales, de los movimientos estudiantiles, de los grupos de resistencia mapuche y también de los periodistas que, por ejemplo, cubrieron el estallido social del 2019. Es tanta información, Tatiana, que todavía no se logra dimensionar, por ejemplo, cuántos de estos documentos secretos pueden comprometer la seguridad del país, porque hemos encontrado, por ejemplo, manuales concretos que aplica el Ejército en la frontera para la seguridad que se hace en Chile y en distintos lugares. Disculpa, Tati, si estamos en la calle, bueno, son días sumamente tensos porque parte del seguimiento justamente ha sido a los periodistas que estuvimos cubriendo el estallido social y en esa época, tú recordarás que hacíamos algunos pases y justamente llegaban autos de civiles. Todo esto está documentado en estos intercambios de correos electrónicos. Ahora, ha renunciado el jefe, ¿verdad?, de este Estado Mayor Conjunto y se ha ido conociendo de a poco la información porque en mayo de este año ha sido este mismo general Paiva el que dio una alerta de una posible vulnerabilidad, pero ya el hackeo había ocurrido. Entonces, lo que se tiene que saber es, el general Paiva
sabía de este hackeo? Esa es una pregunta que se va a tener que responder este próximo martes en la Cámara de Diputados, donde se va a hacer una sesión secreta, no vamos a poder tener acceso a ella, y va a ir la ministra de Defensa, Maya Fernández, que viajó rápidamente a Chile desde el encuentro de Naciones Unidas en Nueva York para poder abordar esta situación. Y hay que recordar que ella es nieta del expresidente Salvador Allende, entonces esto toma una fuerza política, además duele en la historia reciente del país. Pero el general Paiva, rápidamente les quiero contar, es un general que los periodistas lo conocemos bien, porque en años anteriores había estado liderando desde otros espacios del ejército en inteligencia el espionaje a colegas como Mauricio Weigel, un periodista acá en Chile que ha investigado las corrupciones en el ejército. Y por último, Tatiana, lo que hemos visto en uno de los tantos correos electrónicos que han podido revisar colegas y que hemos intercambiado información, es que la empresa que ha licitado este servicio de seguridad al Estado Conjunto Mayor es la misma que lo hace en Perú. Se llama la empresa Excel, y esta empresa se instala con este sistema de ciberseguridad en el año 2018 y 2019 con contratos millonarios. Estamos recién conociendo los detalles de esos antecedentes. Así que la verdad es, como se dice en chileno, hay mucha tela que cortar todavía. Esto ya es una información pública, porque el hackeo no lo realizan los periodistas que estamos consultando esta, que es una fuente abierta hoy día y que hemos podido, la verdad, acceder a información como, por ejemplo, durante el estallido social de noviembre del 2019 hay correos electrónicos que circulan entre las fuerzas militares con una suerte de manual para entender lo que estaba pasando en el país, que fue hecho por el fundador del movimiento neonazi aquí en Chile y que se toma como un elemento concreto para entender lo que estaba pasando. Entonces, la verdad es que podemos ir encontrando muchísima información y en este mismo momento son cientos los periodistas y las periodistas que están indagando en estos correos que todavía están disponibles, porque el grupo Guacamaya, además, dado el volumen de la información, generó un buscador que permite filtrar por fecha, por documento, por rama de las Fuerzas Armadas para poder hacer una indagación y una investigación periodística más concreta. Novedades en esta especie de Wikileaks a la chilena es que hay una dirección y hay una contraseña y entra quien desee y puede sentarse todo el tiempo que desee a leer toda esa información. Es de uso público. Así es. Hoy día es una fuente abierta, Tatiana, es decir, eso está ahí y bueno, hay que tener paciencia, hay que tener también ciertas palabras claves para ir buscando. Por ejemplo, encontramos un documento de inteligencia que se estaba formando entre varias ramas de las Fuerzas Armadas, donde se trata de perfilar a todo el movimiento mapuche con detalles, ¿no?, de dónde funcionan ciertas organizaciones, cuáles son los medios de comunicación a los que se refieren, quiénes son los líderes. Es un mapeo de los movimientos mapuche, tal como lo hemos conocido en otras oportunidades con los movimientos estudiantiles, por ejemplo. Ahora, hasta el momento, es muy poco lo que nosotros mismos hemos podido revisar, pero no hay una gran información de inteligencia y eso también ha sido una situación un poco de burla, porque, por ejemplo, de los 350 informes de inteligencia que bajamos ayer, revisamos varios, y lo cierto es que es más bien una recopilación de antecedentes de fuentes abiertas, de redes sociales, que se sistematiza y se le entrega a los cargos superiores para poder mapear quiénes son los dirigentes de ciertos movimientos, a qué medios de comunicación asisten, por ejemplo, a dar entrevistas. Entonces tampoco estamos hablando, por lo menos, de un espionaje tan concreto. Es lo muy poco que hemos alcanzado a revisar, Tatiana, y también los colegas que están en ese trabajo. Lo que sí es preocupante es que hay manuales internos, concretos, por ejemplo, de guerra electrónica, del espacio radioeléctrico. Se ha conocido también un documento en el que las Fuerzas Armadas presionaban de una manera u otra al gobierno de Sebastián Piñera para impulsar una rápida militarización. También se habla de levantar una guerra comunicacional durante el estallido social. En fin, es impresionante la cantidad de material. Muchísimas gracias, Pau. Todo esto lo vamos a someter al análisis. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Para ello nos acompaña Carlos del Valle, es doctor en comunicación, es académico, investigador en la Universidad de la Frontera, nos acompaña desde Temuco, allí en Chile. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad. A usted muchas gracias. Desde su análisis, ¿cuál es el impacto que tiene, primero, el hecho en sí mismo de esta filtración masiva, más de 400.000 documentos del Estado Mayor Conjunto, es decir, del Ministerio de Defensa de Chile? Bueno, es un hecho que sin duda en sí mismo tiene una relevancia en el sentido de poner a disposición de algún modo y también evidenciar una serie de cuestiones que de algún modo ya circulaban, ¿no?, en torno a este tipo de contenidos. Pero yo creo que el hecho, digamos, de tener en este minuto tal cantidad de información disponible hace, digamos, que sea un hecho muy, muy relevante. Yo diría que eso es lo primero, efectivamente, ¿no? Como hecho, no, digamos, sorprende, digamos, pero no tanto el contenido, digamos, probablemente de muchas de las cuestiones que aparecen. Claro, hay que esperar porque, como bien decía Paola, nuestra corresponsal en Santiago, apenas comienza, pero ya le voy a preguntar de lo que apenas comienza, lo que ya se conoce, que sin duda plantea preocupaciones. Pero primero es preguntarle acerca de la vulnerabilidad del sistema de inteligencia del Estado, porque también queda en entredicho. Absolutamente, o sea, efectivamente queda en evidencia que hay una fuerte vulneración, por un lado, digamos, por haberse accedido a estos documentos, emails y todo, pero también queda en evidencia el tema de cómo es el sistema de inteligencia en Chile, ¿no? Porque de hecho en los mismos documentos se habla y se dice que es débil, ¿no? Se habla de la debilidad del sistema de inteligencia. Yo creo que eso también se pone en evidencia en esta situación, ¿no? Y esto llama la atención, profesor, porque bien es sabido que se destinan miles de millones de dólares para el Ministerio de la Defensa en el país, cada vigencia por parte de cada gobierno. Así es, se entregan muchos recursos y hemos cada cierto tiempo tenido noticias de errores, digamos, muy grandes de parte de estos sistemas de inteligencia y las personas que trabajan allí. Y recordar operaciones, digamos, conjuntas entre policía, digamos, y otras instancias que se han hecho por el tema mapuche, ¿no? La famosa Operación Huracán y otras, donde ha quedado al descubierto la precariedad, digamos, de la información, de los sistemas que se implementan, cierta ingenuidad también con algunos de esos sistemas, que hace, digamos, que uno piense, bueno, de qué tipo de inteligencia se está hablando y si se justifican tantos recursos para ese tipo de operaciones, digamos. Claro. Le quiero preguntar ahora, conocer su opinión acerca de lo que se conoce como asuntos que sin duda son clave y ya se plantean preocupaciones por parte de organizaciones sociales. La inteligencia, las voces del movimiento social en el marco del estallido social en el año 2019. Decían en estos documentos filtrados que ya habían voces específicas y aparecen centrales obreras, aparece la CUD, organizaciones sociales, es decir, ya tienen nombre y apellido las organizaciones y dicen que sobre ellas debe haber muchísima atención en un informe que le enviaban al presidente Piñera. Bueno, eso viene a reforzar una impresión que uno tiene como estos sistemas de inteligencia y estas acciones, digamos, de inteligencia están muy focalizadas en ciertos grupos, siguiendo quizá una tradición, digamos, que muestra muy poca actualidad y muy poca, digamos, reflexión, ¿no? O sea, seguir sobre la base de los mismos grupos, digamos, como objeto de esta intervención, criminalizando, ¿no? Claro, muestra que hay una forma muy, muy básica, digamos, muy elemental de decir, bueno, estos son los grupos, los sectores que tenemos que vigilar, ¿no? Que tenemos que someter a nuestras operaciones. Claro, es como la vieja lógica, digamos, derecha-izquierda, ¿no? Entonces, sí, muestra una falta de actualización absoluta en lo que se está haciendo, ¿no? Otro de los informes hace referencia a la necesidad de la batalla comunicacional para lograr el éxito del estado de excepción en la Araucanía. Y tienen dos calificativos que deberían ser reiterativos, para enviar información a medios de comunicación, calificar la violencia como delincuencia terrorista, delincuencia-terrorista. Bueno, eso nosotros lo venimos observando desde la primera fase, digamos, de la dictadura militar, cívico-militar, ¿no?
en el sentido de efectivamente esa estrategia, que aparece allí incluso muy explicitada con ejemplos, ¿no? Se sigue manteniendo. O sea, cómo criminalizar, ¿no? Cómo atacar comunicacionalmente a ciertos sectores, a ciertos grupos, a través de estos recursos, digamos, de lenguaje, esta retórica, ¿no? O sea, asociar el movimiento mapuche con el tema del terrorismo es una práctica, digamos, primero muy antigua, pero además una forma muy básica de criminalizar. Yo creo que ahí efectivamente se pone en entredicho también hasta qué punto esa estrategia, digamos, ha dado resultado o no. Yo creo que ahí por el contrario, da la impresión, digamos, que la estrategia comunicacional del movimiento mapuche ha sido mucho más efectiva en ese sentido de instalar ciertos temas, ¿no? Como lo hemos visto en los últimos años también. Pero claro, es muy elemental esa forma, ¿no? de asociar, que ya la veíamos en los documentos de la dictadura, también hay registros ahí sobre eso, ¿no? Sobre esa recomendación. Pero profesor, una dictadura que termina hace más de 40 años, quiere decir entonces, si lo interpretamos desde esta perspectiva, que desde las fuerzas militares, entonces nada ha cambiado. Más de 40 años en donde hay un sistema democrático. Yo creo absolutamente eso. Creo que ahí hay una falta absoluta de actualización en ese sector, un poco conocimiento también de, por ejemplo, la formación que tienen hoy día las fuerzas militares en Chile. Digamos, hay poco conocimiento de eso, ¿no? O sea, no tenemos acceso a esa información y probablemente sea un tema relevante a retomar de nuevo, ¿no? Cómo se forman, cuáles son las estrategias que se usan. Es muy probable, y yo al menos lo creo así, que esté muy vinculada a esas prácticas, digamos, que ya hace décadas, digamos, supuestamente se han superado, digamos, de la dictadura. Yo creo que siguen manteniéndose las mismas formas, las mismas estrategias, los mismos razonamientos, modificando obviamente los enemigos, digamos, que se tienen por delante, ¿no? En este caso, el movimiento mapuche y la calificación de terrorista. Sí. Parte de ese poco avance, digamos. Porque de hecho también otro punto hace referencia y recordamos además el asesinato de Camilo Catrillanca cometido por Carabineros en 2018, donde ellos dicen no puede convertirse en otro Catrillanca esta situación. Así que también desde una perspectiva de medios de comunicación uno se pregunta, ¿hay una alianza directa con los medios de comunicación o, lo digo entre comillas, con toda claridad, o son usados como idiotas útiles? Bueno, yo creo que eso está evidenciado con lo que tenemos hoy día como una alta concentración de los medios y cómo esos medios responden a esos intereses además. En el caso de la prensa es evidente, la incidencia, digamos, de dos grandes conglomerados del mundo empresarial. Esos intereses están evidentemente presentes, ¿no? Y es de acuerdo a esos intereses que conviene también este tipo de situaciones. Claro, decir no queremos otro Catrillanca, digamos, también es desconocer que en los últimos años la cantidad, digamos, de personas mapuches que han sido, digamos, muerto en este conflicto son bastantes, digamos, es decir, más de una docena, ¿no? Así, no es solo Catrillanca el único ejemplo, hay otros anteriores, digamos, que son parte de este mismo proceso, ¿no? Pero además esto, profesor, es una estrategia perversa, porque sí saben que son responsables de haber cometido, en el caso específico, el asesinato de Camilo Catrillanca y no cambia la estrategia. A las organizaciones mapuche la siguen criminalizando tal cual, no cambia. Así que tampoco hay una reflexión en ese sentido. No, ahí se mantiene la misma estrategia, se mantiene la misma forma de abordar, de criminalizar, y con la ayuda, digamos, de los mismos medios. O sea, eso se ha mantenido en el tiempo y uno lo puede hacer correlato con la dictadura incluso. O sea, eso no ha variado en el sector probablemente militar, como tampoco en el sector de los medios, ¿no? Ha cambiado el objetivo, probablemente se ha acentuado más el movimiento mapuche como objetivo desde los 90, pero obviamente no ha variado mucho la estrategia.
Escuchándolo a usted, profesor, y desde esta perspectiva comunicacional también, uno se pregunta si esto es una manera también de entender el resultado del plebiscito pasado, en donde gana de una manera tan amplia al apruebo o el rechazo. Sí, yo creo que hay un malestar bastante más generalizado del que uno cree, y un malestar que tiene que ver también con una serie de actuaciones pasadas y también presentes, digamos, que probablemente expliquen esta reacción. Aún así, creo que como el caso de estos documentos que estamos tratando de ahora empezar a revisar también y conocer más en detalle, hay muchos temas que todavía están en cierta incógnita de qué es lo que realmente pasó ese domingo, ¿no? Porque igual hay variables que considerar, ¿no? O sea, hay sectores que uno esperaba, digamos, una reacción distinta en la votación y finalmente resultó esto. Pero sin duda que ahí hay un efecto bien directo de ese malestar, digamos, de las relaciones que se han establecido Estado, digamos, pueblo mapuche en los últimos años, ¿no? No hay sí, duda. Pero específicamente sobre la narrativa de instalar al otro, que es la organización mapuche, el pueblo mapuche, que lucha históricamente por las tierras ancestrales, hacerlo ver como el enemigo del país, parece que les está dando resultado. Y lo vemos además en esta estrategia, en la información que se ha filtrado de las fuerzas militares, del Estado Mayor Conjunto. Creo que ahí hay un dato interesante de esta filtración. O sea, la lógica de enemización de parte del Estado al pueblo mapuche viene desde la instalación del Estado Nacional en el siglo XIX, digamos. Eso se ha mantenido siglo XX, digamos, y también el siglo XXI. Pero es interesante ver cómo esta información nos da algunos detalles más sobre esa forma, digamos, de narrativa que se va construyendo hoy día, ¿no? Y cómo se mantiene. Que eso es lo que llama mucho la atención, digamos. No hay una actualización, no hay un cambio estratégico, se siguen reiterando cuestiones que uno pensaba, digamos, superadas, ¿no? Pero esta filtración nos muestra que se sigue operando del mismo modo, a pesar de todo también los actos fallidos que ha habido, las operaciones que ha habido de inteligencia, la precariedad con que se ha actuado, digamos, queda en evidencia y nos damos cuenta que sigue, digamos, ¿no? Así es, y esto apenas comienza, más de 400.000 documentos que están a disposición de quien desee entrar, buscarlos y analizarlos sin duda. Profesor, muchas gracias por el análisis, buenas noches. Muchas gracias a usted. A usted, hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Ecuador, este jueves se realizó una capilla ardiente en Quito para despedir a la abogada María Belén Bernal. Su madre exige que la investigación sobre su desaparición y posterior asesinato en la Escuela Superior de Policía participen universidades y organismos internacionales. Vamos a verlo al volver. Estamos en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctanos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo.
En Noticia Ecuador, este jueves se realizó un velorio homenaje póstumo a la abogada María Belén Bernal, cuyo cuerpo fue hallado este miércoles cerca de la Escuela Superior de Policía en Quito, a donde ingresó el pasado 11 de septiembre. Desde el Teatro Universitario de Quito, colectivos feministas, familiares, amigos asistieron a las exequias de la abogada. Según autoridades de la policía, una asfixia por estrangulamiento fue lo que produjo su muerte. El principal sospechoso del crimen es su esposo, el teniente Germán Cáceres, dado que María Belén fue de visita, llegó con vida por última vez e ingresó a la Escuela Superior de Formación de la Policía Nacional para visitarlo. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Pedro Granja, máster en criminología en la Universidad de Bolonia, Italia. Nos acompaña desde Guayaquil, en Ecuador. Pedro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. A usted muchísimas gracias. Pedro, exige con tanto dolor la madre de María Belén Bernal que en una investigación que necesariamente, dice ella, debe ser transparente, requiere el concierto de universidades públicas, privadas y de organismos internacionales. El asunto es que del otro lado, en las investigaciones, está el Estado ecuatoriano. ¿Usted cree que lo permitirán? Sí, primero es importante señalar que la ejecución de una persona, de un civil, en secreto, sin fórmula de juicio, seguido del ocultamiento del cadáver con el propósito de borrar toda huella material del crimen y de procurar en todo momento la impunidad de los agentes estatales o del agente estatal que lo cometió, nos lleva a concluir razonablemente que estamos frente a un crimen de Estado. Tanto más cuando esta abogada ha sido asesinada dentro de un recinto policial, tanto más cuando el principal implicado fue detenido, fue llevado a la fiscalía y allí lo dejaron salir muy tranquilo, muy orondo, otros funcionarios estatales. Entonces, es evidente que este no es el primer caso en los últimos 15 meses, desde que ha iniciado el gobierno de Guillermo Lasso, de que una persona desaparezca luego de ingresar a un cuartel policial o militar, lo cual nos lleva a sostener que esto se estaría convirtiendo en una práctica cotidiana de un gobierno que ha perdido todas las luces, ¿no? Es un gobierno que nos ha llevado al extremo de la violencia. Hoy, por ejemplo, Guayaquil, mi ciudad, está entre las 50 más peligrosas del mundo. La tasa de criminalidad es del 23%. Se cobra vacunas, es decir, se extorsiona en cada punto de la ciudad y el Estado ha perdido absolutamente todo su rol. Nos hemos convertido lamentablemente en los últimos meses en una fosa común con himno nacional y en ese marco yo creo que va a ser muy difícil que el crimen de María Belén Bernal termine con un saldo, digamos, de acabar con la impunidad. Yo veo, no me explico todavía por qué razones todavía no se ha detenido al teniente Cáceres. Todavía no se ha detenido a ninguna de las personas que admiten, siendo policías, haber escuchado durante más de 20 minutos los gritos de súplica y de ayuda de la víctima, y solamente, aunque a usted le parezca ridículo, la única persona que está detenida es otra mujer, que está en las mismas condiciones de los otros cadetes. Por consiguiente, evidentemente estamos ante un Estado alarmantemente machista. Y algo muy grave está pasando dentro de las instalaciones de la policía. En este caso vamos a llevarlo a este espacio, a la Escuela Superior de Policía. Algo extremadamente grave estaría pasando, porque también recordemos, Pedro, que se ha denunciado que no aparecen las cámaras, los videos de las cámaras de seguridad. Sí, pero mire, lamentablemente nosotros, los ciudadanos, les pagamos a los policías y a los militares para que nos protejan, no para que nos desaparezcan. Eso debe estar claro en cualquier sociedad democrática. Pero hay un montón de factores que nos llevan a concluir que en el Ecuador se ha perdido toda visión de una sociedad democrática. Les repito, las tasas de desempleo, deserción escolar, hay 26.000 niñas que terminan pariendo cada año en este país, lo cual implica evidentemente que han sido previamente abusadas sexualmente en medio de un clima horroroso de total impunidad. Así es que
el hecho de que desaparezcan las cámaras ya es algo muy común en el Ecuador. Imagínense, hace pocos días, el jueves pasado, yo fui víctima de una brutal agresión por parte de agentes municipales, del gobierno municipal de Guayaquil, también de extrema derecha, de la gente que maneja la ciudad durante 30 años. Y las cámaras también desaparecieron, no aparecen, destruyeron mi vehículo, arrastraron a un periodista, no hay ningún sindicato de periodistas que salga a defender a esa persona que fue asaltada, que fue golpeada, arrastraron a una anciana y también desaparecieron las cámaras. Entonces acá es muy común eso, ¿no? Estamos, le repito, ante un Estado que sistemáticamente incita al egoísmo, al confort y a la violación total de los derechos fundamentales. Y es posible que un organismo internacional, recordando un poco la forma en cómo se organizó por parte del Estado mexicano el apoyo internacional para la búsqueda de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa. Sí, por supuesto que sí. Hay alguna esperanza en el sentido de que algunas organizaciones importantes, globales de derechos humanos, puedan venir al país a hacer algún tipo de análisis, de revisión. De hecho, nosotros hemos venido hablando como Observatorio Ciudadano con diversas universidades italianas para que nos ayuden en ese propósito. Pero acá hay algo importante. Recuerde usted que hay más de 300 decapitados en las cárceles, decapitados en menos de 15 meses, más de 300. Vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solamente a pasear, después hicieron un informe y lo tiraron allí para que alguien en el gobierno lo lea, no lo lee nadie. Es un gobierno los gobierna una persona que nunca pisó la universidad. Los que lo rodean parece que nunca hubieran pisado una universidad. En lugar de tratar de admitir la responsabilidad del Estado, de pedirle perdón a las mujeres por todo lo que se les viene haciendo aquí, se las tortura, se las viola, se las mata en cada esquina. En lugar de eso, los principales del gobierno ecuatoriano, como Patricio Carrillo y Ordóñez, terminaron diciendo que todo esto es culpa primero del policía que la dejó entrar a ella. Es decir, que prácticamente la culpa sería de la propia víctima por haber ido a buscar al marido y la terminan matando dentro de un recinto policial. Y después terminan diciendo que quienes están incitando a la violencia son los grupos feministas, cuando es evidente que ellas están protestando por la vida, para defender su integridad personal, hartas de sentir tanto miedo. Y la respuesta del Estado burgués, del Estado machista, es no se quejen tanto, porque si las matan es por su culpa. Entonces, en esa línea, claro, es necesario, sería muy importante que vengan organizaciones serias de derechos humanos a hacer un análisis serio, pero yo no le tengo ninguna esperanza a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque ese es un organismo que responde única y exclusivamente a los intereses de Washington. Y sobre la protesta de las mujeres absolutamente legítima ante tal nivel de indignación. Para concluir entonces, Pedro, producto de su experiencia, ¿usted cree que lamentablemente la desaparición y posterior asesinato de María Belén dentro de la Escuela Superior de Policía quedará en la impunidad? Es un patrón reiterado del Estado ecuatoriano y esto solamente nos lleva a decir que hemos regresado a 1986, cuando desaparecieron a los Restrepo, a un par de niños, nunca se los pudo encontrar. Hemos regresado a la triste época de 1990, cuando Yamil Maguad nos llevó al descalabro total con el privado bancario. Es un gobierno que está integrado por las mismas personas del privado bancario. Se les dijo que escogieran bien entre la inversión social o un Estado totalitario y entregado a la banca. Y la gente prefirió lo segundo porque tienen una capacidad para olvidarse de quiénes son sus actores y quiénes son sus agresores, que es realmente asombrosa. Ojalá que ahora pensemos un poquito y entendamos que un Estado fascista solamente es muerte y horror. Pedro, muchísimas gracias por este análisis. Una conclusión muy dolorosa, entre otras cosas. Ojalá que la historia fuera distinta. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana. Sigan con nosotros. Rueda con buena música.